uso en exceso de los dispositivos móviles en la actualidad es toda una realidad. Lamentablemente nos separa un aparato que originalmente fue creado para comunicarnos a distancia. La socialización con las personas que tenemos más próximas se ha extinguido porque en toda reunión familiar, musical, deportiva, con nuestros amigos, en el trabajo en sí, nos comunicamos, socializamos mediante el dispositivo móvil. Nos está separando de la sociedad en la actualidad en sociedades cada vez más virtuales. Imagina vivir un día sin su celular. ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue que se encarnó a la palma de la mano? Infalible en el bolsillo, mochila, bolso, el teléfono nos acompaña a todos lados. Pero cuando se convirtió en la brújula de nuestros pasos, el ser humano desarrolló la paranormal habilidad de caminar, leer y escribir todo al mismo tiempo. Haciendo un poco de historia, cuando Antonio Meucci inventó en 1854 un dispositivo diseñado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas, quizás nunca imaginó lo que el teléfono significaría en la historia de la humanidad. Tal vez quien sí le vio futuro fue el escocés Alexander Graham Bell, quien terminó por patentarlo en 1876. Con el paso del tiempo, el teléfono fue evolucionando junto a la humanidad, redujo su tamaño y aumentó las posibilidades de llegar a más personas. Inicialmente nos sirvió para comunicar y con la portabilidad, hoy en día es más que un sistema de telecomunicación. Con el paso del tiempo, adquirió otras funciones: espejo, calculadora, cámara, GPS, directorio, agenda, reproductor de música, correo electrónico, libro, reloj, pasatiempo. Nuestra memoria es el WhatsApp, es el Face, el Twitter, el Instagram, es el meme, el sticker, el video o el GIF del momento. Y cada vez abarca más prácticas de nuestro día a día. El teléfono es mucho y tan solo es un objeto. Los smartphones comenzaron a popularizarse a finales de la primera década del siglo XXI, considerando que 8 de cada 10 personas cuentan con un teléfono inteligente. El número de usuarios que disponen de celular ronda en los 70 millones. Según la más reciente encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de la tecnología realizada por el INEGI, el 92.7% de los usuarios de Internet se conectaron a través de un teléfono inteligente y el resto ocupó una computadora portátil. En menor promedio, una computadora de escritorio, una tableta, la televisión y muy pocos a través de una consola de videojuegos. Es decir, el rey de la conexión es el celular. Además, en otra gráfica se expone que la principal actividad de los usuarios de Internet es el entretenimiento, seguido de la comunicación y obtención de información. En contraste, se utiliza en menor cantidad para realizar operaciones bancarias en línea, ordenar o comprar productos, así como interactuar con el gobierno. Sin embargo, los datos que nos muestra la Asociación Mexicana de Usos de Internet, el asunto es que tenemos un 86-87% de uso en términos lúdicos, ¿no? Es decir, finalmente los dispositivos móviles los estamos usando básicamente para redes sociales, ¿no? Que ese sí sería el problema: redes sociales, juegos, ¿no? Etcétera. Alteraciones en la dinámica social o una nueva forma de entenderlo acarrea problemas en el tejido tradicional. El apego emocional sobre el objeto ha sido motivo de múltiples debates, congresos, estudios de diversos campos. El móvil se ha convertido en un elemento central del funcionamiento de la sociedad. La adicción como tal pues te genera trastornos, ¿no? Pérdida de identidad, necesidad de estar sabiendo que existes a través del otro. Y llega un momento tal en que es tanto el apego que lo que publican, por ejemplo, en las redes sociales a muchos les altera. Mecanismos rotos de comunicación verbal. Obviamos, damos por entendido, asumimos, suponemos a partir de una publicación. Nos ha roto los mecanismos de socialización. Voy a cafés, voy a restaurantes, familias, novios, ¿no? Parejas de novios, etcétera, que en toda la reunión 2-3 horas no hablan. Cada uno está en su dispositivo. Se ríen cuando muchos se pueden enseñar la pantalla, pero no emiten ni una sola palabra. O hablan en monosílabos, sí, no, mira, ajá, sí, no. Y se están comunicando. Se rompió todo ciclo de comunicación, se rompió todo ciclo de convivencia social.
Amigos virtuales, ausentismo y soledad son otras realidades del uso del dispositivo móvil. Nuestra vida es virtual en este sentido, ¿no? Es virtual en términos de que hay estudios sociológicos muy recientes que ha hecho, por ejemplo, la Asociación de Sociólogos de España, etcétera, en que podríamos considerar a esta como la generación con mayores niveles de soledad en toda la historia. Es decir, tú te encierras en tu mundo virtual, en tu Facebook, ¿no? Que de repente tienes 4,000 amigos, vamos, y sostener 5 amigos en la vida real es complicadísimo. ¿Cómo vas a decir que tienes 4,000 amigos, no? O sea, finalmente sabemos que son amigos virtuales, que no están, ni siquiera existen, o los conociste y es tu amigo de realidad virtual, ¿no? Y se vuelve como una adicción más, es una adicción más. Se segregan sustancias justamente necesarias porque es la sensación placentera de, y entonces suplimos ciertas necesidades de otro tipo. Por ejemplo, y ahí entran otro tipo de alteraciones, más de orden social, donde yo publico algo y necesito ver cuántos likes tengo, ¿no? Y si no los tengo, entonces entro en ansiedad. Pero no todo es malo. Neurológicamente hay bondades en el uso de los dispositivos, sobre todo en personas a quienes socializar o comunicarse significa un problema y para ellos representa un método de rehabilitación. Yo tengo pacientes que debido a su padecimiento neurológico, por ejemplo, hablamos de condiciones como autismo, pues la relación y la interacción social se ven dificultadas, ¿no? Está muy complicada la interacción. Sin embargo, la interacción con el dispositivo, principalmente hay cierto tipo de juegos, llamémosle así, que fomentan esta interacción y mejoran en ciertas funciones cognitivas como la atención sostenida, la selección de estrategias, solución de problemas, y entonces todo eso a nosotros terapeutas nos ayuda. Realmente nosotros vemos y observamos que debido a la interacción con y la retroalimentación que obtienen a partir de situaciones no verbales, por ejemplo, en condiciones tan específicas como autismo, la dificultad que tienen principalmente es verbal. Entonces ellos prefieren contenidos que no impliquen lenguaje. En algún momento surgió el mito o creencia de que estar expuesto al dispositivo arroja padecimientos oculares, historia derrumbada al momento de consultar a un oftalmólogo. Porque en realidad la intensidad de luz que produce un teléfono o una pantalla en realidad no afectan ningún órgano del ojo, lo que es, no afecta la córnea, el cristalino, ni mucho menos la retina. La cantidad de luz que producen esos aparatos no es tan intensa. Personas con patologías oculares, como síndrome del ojo seco, podrían presentar molestias, pero son repercusiones más relacionadas a sus afectaciones en el ojo por múltiples causas que derivado de la exposición en el dispositivo móvil. El uso se hace cada vez más con las computadoras, pues la gente con alguna enfermedad no estaba mucho tiempo antes en la pantalla, no sentía molestias. Actualmente, pues eso, hay que ser muy tajantes y decir lo que es la realidad, ¿no? Que un teléfono, una pantalla, no va a provocar algún problema permanente en la vista, ya sea de un niño o de una persona grande. No puedo decir que el celular va a provocar alguna ceguera, pero si lo agregamos a otros factores, pues podrían perjudicar un poco el ojo. Pero en realidad no hay nada que temer en relación a eso. Entre las alteraciones fisiológicas tendríamos que citar al naturalista británico Charles Darwin, cuando en el siglo XIX formuló sobre bases científicas la teoría de la evolución biológica en su obra maestra El origen de las especies. El hombre pasó de andar en 4 patas a caminar recto, del procónsul al Homo sapiens, y con el uso del móvil parece que nuestra postura otra vez va hacia abajo. Pues es un hecho que los usamos por un largo tiempo durante el día y que generalmente pues no adoptamos las mejores posturas para poderlos usar. Generalmente pues buscamos las posiciones más cómodas, ya sea para nuestro cuerpo o para poder visualizar bien las pantallas. Bueno, podríamos a lo mejor catalogarlo como en 2 partes. Una, lo que es la cuestión postural, en donde sí generalmente se afecta la columna, principalmente la zona cervical o la región del cuello.
Y bueno, otra también serían los mecanismos repetitivos, por ejemplo, al momento de textear o de estar con el dispositivo en sí, en donde ya la afección se viene originando más en lo que son las manos, y pues esto va desarrollando principalmente lo que es dolor en el cuello, dolor en los hombros, dolor en la espalda, a veces sensación de cefaleas o dolores de cabeza, un poquito lo que son vértigos, pero también si esto lo dejamos pasar o seguimos manteniendo este tipo de vicios, porque en realidad pues es un vicio el estar pegado a los dispositivos, sí puede ser un factor importante para ya ir desarrollando pues algún tipo de, incluso hasta una malformación. La presión que generamos al momento de que nosotros estamos realizando una inclinación de la cabeza o una inclinación de nuestro tronco, con el paso del tiempo podemos ir produciendo un cuadro degenerativo de esas estructuras. El uso prolongado del móvil también suele provocar inflamación de las vainas tendinosas del dedo pulgar y muñeca, referida como tenosinovitis de Kerbein, y una más en la región palmar de la mano, conocida como túnel del carpo. A sabiendas de que las personas que utilizan en exceso los dispositivos móviles son quienes llevan una vida más sedentaria, la recomendación es simple: activarse físicamente. Una de las recomendaciones que nosotros en el ámbito de rehabilitación les podemos dar es que traten de llevar una vida un poco más activa, o sea, no prescindir tanto del uso de dispositivos, porque bueno, sabemos que ya es algo esencial prácticamente en el estilo de vida de todas las personas, pero pues sí tratar de llevar una actividad física más habitual, a manera de evitar que nuestro cuerpo se vaya debilitando, que se vaya viendo afectado por esas posturas viciosas que nosotros adoptamos comúnmente. Los expertos recomiendan estiramientos del área cervical, columna baja, zona lumbar, así como ejercicios para fortalecer manos o relajarlas, siempre bajo la supervisión de un especialista. Retomando el darwinismo y la evolución del hombre, transitamos del Homo sapiens al Homo videns, como lo plantea el italiano Giovanni Sartori en su libro Homo videns. Vivimos en un mundo mucho más visual, no racionalizamos, simplemente lo vemos. La capacidad de abstracción es prácticamente, no digo nula, pero es distinta en este sentido, ¿no? Después de 4 líneas, de 4 hojas, ya ni digo 4 hojas, de 4 párrafos, ya perdiste al alumno. Hay estudios que después de 10 minutos ya no te prestan atención, porque finalmente ellos, como su abstracción es visual, videojuegos, imágenes, memes, entonces ya esa capacidad de abstracción es distinta. No estoy diciendo que no haya, sino es simplemente distinta, lo cual hace, por ejemplo, los estilos de aprendizaje distintos para la educación, ¿no? Una educación más visual, una educación en términos del hipertexto propio de la internet. Eso es producto de la inmediatez. ¿Y qué nos da la inmediatez? Los dispositivos tecnológicos, ¿no? Son inmediatos, son hipertextos, son no racionalices, no reflexiones, son cosas de 3-4 líneas y con eso es suficiente, ¿no? Psicológicamente, un cóctel de emociones: tristeza, enfado, ansiedad, soledad, aislamiento y esa aparente imposibilidad de hallar otras vías o medios para recrearse, comunicarse o simplemente pasar el tiempo. Que incluso ya actualmente en la cibernética se habla de la nomofobia, que ya es aquella incapacidad que la persona tiene de dejar su móvil. O sea, ya sienten ansiedad, incluso ya es un trastorno de no andar con el aparato, ¿no? Entonces, cuando no lo tienen, esto les genera mucha inseguridad, les genera miedo, y esto de alguna manera es como una forma de comunicación que creen que tienen de manera, digamos que sana, ¿no? Y de esa manera ya no hablan realmente de lo que sienten, ¿no? Entonces se está perdiendo los aspectos de inteligencia emocional que tenemos que desarrollar todo ser humano y que es necesario, ¿no? Para poder comunicarnos y vivir, ¿no? Como todo en la vida, tiene aspectos positivos y consecuencias nada agradables para el ser humano, y los especialistas coinciden en racionar el uso. Todo con medida, nada con exceso. Tenemos un uso demasiado sesgado hacia los aspectos lúdicos, ¿no? Que vamos, no está mal, el problema es que si solo lo utilizas para checar tu Facebook, tu Twitter, ¿no? Tu etcétera, etcétera, creo que se estaría desaprovechando
mayormente la herramienta, ¿no? Entonces por eso al principio decía, no es ni bueno ni malo, simplemente es cómo lo utilices, ¿no? La vida es más que eso, pero la vida está afuera y nosotros estamos viviendo una vida súper virtual, ¿no? Una vida en términos de cuántos likes tengo, en términos de qué grupos de amigos tengo. El dispositivo móvil como tal no genera ningún efecto nocivo. Lo que genera el efecto nocivo es el abuso pero igual lo genera el abuso en el consumo de café. ¿Qué tanto tiempo podemos permitirle a un niño utilizar la tecnología? Y entonces hay estudios en todas partes del mundo sobre este tema en específico, dada la tanta información que hay sobre esto. Se ha llegado a la conclusión, los estudios más recientes apuntan a que no más de 1 hora. Yo creo que debe haber reglas y límites, ¿no? Todo cuando se rompe, todos los excesos son malos, ¿no? Y yo creo que la gente no se da cuenta. Cuando te das cuenta que ya no eres capaz de controlarlo, pues entonces ya pierdes conciencia y esto es lo que se vuelve ya un problema. ¿Y usted, qué tan adicto es a su celular? Nada como despertar con una taza de café, y México es uno de los países con mayor producción del aromático. Veracruz ocupa el segundo sitio como productor con 25,000 toneladas anuales de este café. Desde luego, todas las condiciones están dadas para la calidad de la altura, la humedad, la orografía, en fin, todas las variantes han hecho incluso que la entidad se haya convertido en una de las más reconocidas y premiadas. Lo invito a ver este reportaje desde que es cultivado el primer grano de café hasta que llega a nuestra taza. Espero que lo disfrute. Adelante con este trabajo. Nada como el olor de café recién hecho en la mañana, aroma que inmediatamente al ser percibido produce un cosquilleo en nuestro cerebro y despierta nuestros sentidos. Estamos aquí pues obviamente en los cafetales, pues se convierte esto, aparte de la pizca, pues la convivencia, ¿no? Incluso ha habido que entre familias aquí mismo se conoce uno, ¿no? Y se crean otras familias. El café aviva las sensaciones y acrecienta el placer de una buena compañía. Pero además, detrás de cada taza se oculta una promesa energetizante. Estamos en la finca La Escondida, en la congregación Roma, muy cerca de Jalapa, tan solo a unos 30 minutos aproximadamente. Aquí vamos a conocer cada uno de los procesos del café de altura, de uno de los mejores de Veracruz, ya que se siembra a 1,135 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo acompaño a conocer toda esta visita, el proceso desde que el café es un pequeño grano que se siembra hasta que llega a nuestra boca. A muy pocos minutos de Jalapa, los caminos se revisten de verde. No hemos llegado aún ni a la mitad de este año, por eso ya no hay cereza. La pizca ha terminado. Sin embargo, el blanco de las flores pintan cada rama como historias se entretejen en las fincas. Pues esto tiene que ver mucho también respecto a la altura que tenemos a nivel del mar. Y también tiene que ver mucho pues el tipo de tierra que tenemos, el tipo de pH, que la verdad que es importante, ¿no? Entonces al tener todas estas características, el cual también dependiendo la humedad, el cual pues estamos en una zona montañosa que pues contamos con la humedad suficiente, que esto pues obviamente se reparte en todo el año pues, por medio de las lluvias, ¿sí? Y el cual pues ahí cuando juntamos todo esto pues tenemos buenas características para que la planta se adapte y sobreviva y tengamos un buen producto de calidad.
Coatepec y Emiliano Zapata, municipios colindantes a Jalapa, integran la región de las altas montañas, conformados por 24 municipios. Si de algo se puede presumir, es de sus suelos, flora y clima, condiciones primordiales para la cosecha de café de calidad. Las condiciones climatológicas que Coatepec tiene, pues hacen que nuestro café tengan muy buenos perfiles ácidos, dulces como fruta tropical, tonos achocolatados, acaramelados, y prácticamente las condiciones climatológicas que tiene nuestra región, pues nos hace de tener uno de los cafés más galardonados a nivel mundial. En el estado de Veracruz, el café representa el sustento de una gran cantidad de familias. La franja cafetalera se encuentra ubicada entre los 700 y los 1.400 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que el producto sea de altura. Su gran mayoría son, en sí todos son arábigos, ¿sí? Porque prácticamente es la planta que se adapta a este tipo de terrenos o a este tipo de clima, ¿sí? Es el cual que en su gran mayoría todos los productores es el cual que cultivan, ¿no? Porque es la planta que más se adapta a nuestro territorio, pues, vamos a decirlo así. Cientos de arbolillos de pocos metros de altura, bien enfilados, desprenden el olor de los azares que exhalan su aroma después de cada suspiro. Acompañados, según sea el caso, de árboles frutales que les proporcionan un poco de sombra y que les dan las características especiales al café del lugar. Hay indicios de que el café llegó procedente de Cuba al puerto de Veracruz. Terminaban los años 1700. Pero en esta finca, la altitud de sus plantaciones y la arraigada tradición de fermentar el café recién despulpado garantizan en el café de la región una acidez inigualable que, aunada a las características físicas del grano y a las cualidades en la bebida, dan al café veracruzano una calidad óptima reconocida nacional e internacionalmente. El café tiene una introducción proveniente desde lo que es la Cuba hasta la aduana del puerto de Veracruz en 1798. De ahí prácticamente se transporta a los campos de aclimatación de la Corona que se ubicaban en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ahí es donde el café tiene una primera aclimatación y de ahí prácticamente pues tiene un desarrollo muy importante en esa franja, desde la región de Córdoba hasta la región de Coatepec, Veracruz. El estado de Veracruz es el segundo estado productor del país, con una producción promedio en poco más de 5 años de 329.289.343.75 toneladas de café cereza, o aproximadamente 1.317.157.38 quintales. Pues bueno, una vez que las personas que hacen el corte en la pizca de café en lo que son nuestros cafetales, pues prácticamente también es un arte hacer café desde ese punto, pues también hay que tener un cuidado muy especial en todos esos procesos. A estos lugares se les llaman beneficios, porque se les otorgan atribuciones al grano para que destaquen mucho más en lo que es taza. Realmente aquí llegaban a la báscula, como lo vieron en la entrada, pues prácticamente el café era pesado ahí e iniciaba un proceso de despulpado, que es quitarle el café mediante despulpadoras de disco, que quitábamos mediante la fricción que generaban estos discos, pues prácticamente hacían que el café era separado totalmente de la cáscara inicial. De ahí pasaba un proceso de fermentación de los primeros 18 a 36 horas para que después pasara el proceso de secado. Así como estuvimos extendiendo el café en toda la planilla, pues prácticamente durante esas exposiciones al sol empezaba a separar prácticamente todo o a deshacerse de toda la humedad que el café llega a tener, dejándolo aproximadamente con un 12%. La cadena de abastecimiento agroindustrial del café está constituida por una serie de etapas que conforman su proceso de transformación, desde el cultivo hasta el café procesado. Cultivo, cosecha de los frutos o cerezas, despulpado, fermentación, lavado del grano, presecado u oreada, secado y almacenaje. De hecho, pues es un proceso muy largo, y el cual pues yo creo que aquí todos los pequeños y grandes productores o cafeticultores, pues es importante que tengan que conozcan todos los procesos, ¿no? Tanto de saber germinar, ¿no? Hacer una buena selección de semilla de sus propias plantas, obviamente hacer el germinado, tener su vivero y de ahí pues cultivar, ¿no? Y el cual de ahí pues obviamente darle su beneficiado a la fruta, ¿no? Y a llegar hasta un tostado, ¿no? Incluso pues hasta venderlo en una taza, ¿no?
Y en ese sitio, en donde cada rama se mece con la cadencia del viento que forman las leyendas y la tradición, da la calidad de la que se presume. El diferente aroma es por lo que es el tostado. El tostador es el que le va a dar el toque al café, ya sea que resalte más lo que es el ácido, el dulzor o lo amargo. En la parte del aroma se puede oler pues lo dulce o un poquito pues acidito, pica la nariz cuando se siente algo ácido. La cultura del café no es fácil sintetizarla, puesto que no solo implica el trabajo de cultivarlo o beberlo, ya que es la expresión de un modo de vida de cientos de familias, así como de historias que se entretejen. Y es que es cierto lo que se dice por ahí, la vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo la tomas.